Ok, pues muy buenas tardes a las personas que se tomaron el tiempo de estar acá. Les agradezco mucho. También a aquellos que nos estén escuchando en otro momento, pues bienvenidos. Me presento, soy la doctora maestra Marta Salazar. Tengo más de 10 años impartiendo clases frente a grupo, a nivel universitario principalmente, pero actualmente estoy en el área de la educación básica en secundaria en una escuela pública aquí en Tijuana, México. Y como parte, ¿no?, de los procesos que siempre como maestros estamos constantemente actualizándonos, se me abrió la oportunidad de recibir este taller por parte de la Universidad Pedagógica Nacional, que tiene como título Derechos Humanos, un abordaje socio-psicopedagógico del abuso sexual en niños, niñas y adolescentes, que también estaba junto copartícipes la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California. Durante varias sesiones, en un aproximado de un mes y medio, estuvimos explorando estas temáticas y pues como parte del proceso de cierre de este curso se nos pidió buscar una forma de difundir estos contenidos que recibimos en el taller a través de 3 pláticas, talleres, charlas o conferencias a pues cualquier público que estuviera interesado en recibirlo. Yo, porque estoy dentro del área de la docencia, ¿no?, enfoqué mi plática más hacia ese espacio, pero pues me parece importante, ¿no?, que los contenidos pues puedan también ser de utilidad para cualquier persona que esté en un contacto directo con personas niñas o adolescentes. Entonces, por ahí va el enfoque de la charla de hoy. Hoy es la última sesión en la que estoy participando. Sí me gustaría poner ahí como un pequeño asterisco de que ha sido difícil poder conseguir las personas el suficiente quórum para lograr las sesiones, por lo que pues ahora estoy compartiendo esta información por otros medios para así poder ampliar el rango de conocimiento y difusión al respecto. También otra cosa que me gustaría comentar es que pues yo les estoy compartiendo, ¿no?, la información que recibí en el taller, y que ya cualquier cosa que a lo mejor no podamos resolver o responder en el día de hoy, pues siempre tengan la disposición de acercarse a la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, quienes en verdad son, ¿no?, el organismo que se encarga de todos estos temas a nivel legal y a nivel pues apoyos institucionales que se pueden dar. Entonces, si en algún momento lo necesitan, acudan a la comisión. Aquí en Tijuana hay de hecho 2 oficinas, la que creo que maneja más información y la que tiene más pues talleres, o inclusive quienes están más encima de todos los temas es la que está en Zona Río, para que también por Facebook o Google los puedan contactar. Ok, pues vamos a empezar con un pequeño temario de lo que vamos a revisar el día de hoy. El objetivo es conocer pues todos estos temas que yo sé que de repente puede ser un poquito extenso y amplio, pero sí tener la idea de que es como una pequeña embarradita, ¿no?, de mantequilla sobre pan de algunos de los temas que revisamos en las sesiones. En específico, la definición de lo que son los derechos humanos, cuáles son esas leyes y acuerdos, algunos de ellos que nos ayudan a mantener la protección de nuestros derechos, las características, estos 2 conceptos también que siempre están alrededor de este tema, que es el concepto de dignidad y el concepto de vulnerabilidad. También empezar a entender, ¿no?, cuál es ese desarrollo psicosocial del niño, niña y adolescente que viene a ser afectado cuando sus derechos humanos no son respetados o protegidos. La definición de niñez y adolescencia, las características generales de la experiencia sexual infantil, el abuso sexual infantil y algunos recursos para abordar la problemática. Entonces, eso es básicamente lo que vengo a compartirles el día de hoy, para que así ustedes también vayan notando, ¿no?, la secuencia de cómo vamos trabajando. Pues primero nos vamos a los conceptos. ¿Qué entendemos por derechos humanos? Existen muchos conceptos, ¿no?, de los derechos humanos. El día de hoy, digamos, el enfoque que vengo a presentarles está más enfocado a la cuestión legal. Estos 2 especialistas en derecho aquí en México, Orozco y Silva,
lo definen como todos los derechos que tiene cada hombre o mujer por el simple hecho de serlo y formar parte de la sociedad en la que vive. Esta noción está basada en dos aspectos filosóficos del derecho, que es el naturalismo y el positivismo. El naturalismo lo que estipula es que los hombres y las mujeres tenemos derecho por el simple hecho de ser humanos, ¿no? O sea, la humanidad por el digamos, tener, digamos, control, ¿no? Y soberanía sobre el planeta, pues, y por tener la suerte de haber nacido humanos, pues ya tenemos dentro de esa característica un número de derechos. Y el positivismo, que establece que para que un derecho pueda estar protegido, o sea, por la ley, pues tiene que haber un acuerdo y tiene que estar redactado y tiene que estar, digamos, ahora sí que está estipulado en un documento. Entonces, pensando en esta noción legal, ¿no?, de los derechos humanos, pues viene a colación preguntarnos cuáles son esos documentos, ¿no? Cuáles son esos acuerdos en los que nuestros derechos están estipulados y por lo tanto protegidos. Aquí en México, pues tenemos nuestra Constitución Política, que es el documento, digamos, maestro de todas las leyes que nos rigen. Está dentro del tema de la niñez y la adolescencia, está la Ley General de los Niños, Niños y Adolescentes, y también como parte de un, digamos, apéndice, ¿no?, de estos dos documentos, la Ley General de la Educación, que lo menciono pues también por este enfoque docente que quiero dar a la charla. Pero aparte de estos documentos que nos competen como mexicanos, nuestro país también ha firmado muchísimos convenios internacionales. Pues uno de ellos bien conocido, ¿no?, el de la UNICEF sobre la Convención sobre los Derechos del Niño. Ahora, algo interesante aquí que hay que saber es que todos esos convenios que México firma con otros países o cuando se hacen estos convenios entre diferentes países para firmar algún acuerdo, se vuelven automáticamente parte del sistema legal de nosotros. Entonces, sí, ese acuerdo, esa convención sobre los derechos de los niños que está firmado por México en UNICEF, es también ya un documento legal que forma parte pues, de nuestra estructura de protección de derechos. Obviamente no vamos a poder revisar, ¿no?, estos contenidos, estos documentos, porque son muy extensos, pero sí les invitaría a que tengamos en mente, para hablar de este tema, estos artículos en particular. En la Constitución Política, el artículo 1, 3 y 4, que nos establece que pues toda discriminación está prohibida y que las leyes que vienen dentro de esta Constitución aplican a todos sin distinción. El artículo 3, pues que habla sobre el derecho de educación, el artículo 4 que establece los derechos fundamentales de la familia y que esos derechos pues están sustentados por una protección a la salud, a la vivienda digna, a la alimentación adecuada, entre otros, que nos permiten considerar al núcleo familiar como un elemento integral. Tenemos a alguien más que quiere entrar a la sesión, le voy a dar bienvenida. Buenas tardes, Daraisa, estamos ahorita haciendo una grabación de la sesión, puedes quedarte así en anónimo sin ningún problema. Estamos ahorita en la parte de la introducción. Aparte de la Constitución de México, en el artículo 1, 3 y 4, que son, digamos, esos derechos legales que nos protegen, cuando hablamos de los niños, niñas y adolescentes, hay que considerar el artículo 3 y 6 de la Ley General, que nos dice que los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a la vida, a la supervivencia, al desarrollo y a la salud integral. Y el 6, que reconoce el derecho de los niños a la protección contra todas las formas de violencia, abuso, explotación y maltrato, así como el derecho a recibir atención y cuidados especiales en caso de ser víctimas de estas situaciones. Y como, digamos, agregamos, acuérdense, en la Convención sobre los Derechos de los Niños en la UNICEF, que es este convenio internacional que México firmó, en el artículo 19 se estipula el derecho del niño a estar protegido contra toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual,
mientras el niño se encuentre bajo la custodia de sus padres, de un representante legal o de cualquier otra persona que lo tenga a su cargo. Ahora, ¿por qué menciono estos artículos, estas leyes? Pues porque justamente esta es nuestra máxima evidencia de por qué es necesario que estos derechos sean protegidos, ¿no? Y que sean exigidos. Y que en cualquier momento que exista una situación de que esté sucediendo un daño, una explotación, un abuso a un niño o niña adolescente, nosotros tenemos con total certeza de por qué eso no es correcto, ¿no? Y también algo interesante que aquí me gustaría agregar es notar que en ese artículo 19 de la UNICEF nos habla de que cualquier persona que esté a cargo del menor tiene que velar y proteger los derechos de ese infante. Incluidos, yo digo, que cualquier persona que nos encargamos de la docencia, en el momento en que nosotros tenemos a nuestro cargo a esos niños dentro del salón, pues también somos de alguna manera protectores de estos derechos y por lo tanto tenemos que conocerlos. Pasamos ahora al tema de qué características tienen los derechos humanos. Pues ya vimos, ¿no? Cuáles son esos posibles derechos que están alrededor de los infantes. Ahora viene pues a preguntarnos qué características tienen estos derechos para poderlos identificar más fácilmente. Pues por principio es que son universales. ¿Qué significa eso? Pues que no importa la nacionalidad, no importa la religión, no importa la edad, no importa si existe alguna discapacidad, no importa el nivel económico, social, ¿no? Toda persona, todo ser humano, por el simple hecho de ser humano, tiene derechos humanos. También que son interdependientes, o sea, que están relacionados. Un derecho casi siempre va a tener conexión o relación con otro. Por lo tanto, cuando uno es violentado, muy probablemente habrá afección de otros derechos alrededor. Y son irrenunciables, por lo que significa que nadie puede quitártelos, ni dártelos, ni negociarlos. Inclusive uno mismo no puede prescindir de ellos. Acuérdense, por el simple hecho de ser un ser humano, yo ya tengo estos derechos estipulados. Y hay otra característica muy interesante que de hecho es la que me gustaría puntualizar, que es que son progresivos. Entonces, ¿qué significa eso? Pues que son de alguna manera orgánicos. O sea, los derechos humanos no son cosas que están escritas en piedra y que nunca cambian, ¿no? Sino todo lo contrario. Los derechos humanos siempre están de alguna manera adaptándose al contexto histórico social en el que se encuentra. Ahora, algo interesante que ahí vale puntualizar es que no se pueden retroceder, no se pueden quitar, solamente podemos ir agregando o mejorando estos derechos. Y que por lo tanto también es entender que es nuestra responsabilidad ciudadana estar velando porque se cumplan y estar exigiendo porque se agreguen y se mejoren constantemente. Entonces, para todas esas personas, ¿no? Que de repente se enojan de que las mujeres el 8 de marzo salen a la calle para exigir más protección y más derechos y mejoras en los derechos que hay actualmente en perspectiva de género, pues yo les diría, tienen completa razón, ¿no? Porque de eso se trata, para que los derechos verdaderamente tengan una función real en nuestra sociedad, es porque todos estamos dispuestos a protegerlos, estamos dispuestos a mejorarlos, estamos dispuestos a defenderlos, ¿no? Y a ser partícipes de ese proceso orgánico de progresión que tienen estos derechos. Ok. Vamos ahora a continuar con dos conceptos que están siempre muy permeados, ¿no? En este tema de derechos humanos. El primero, que es la dignidad, porque siempre que hablamos de derechos humanos es igual a hablar de dignidad humana, ¿no? Y creo que a veces vale la pena preguntarnos un poquito a qué nos referimos con esto. Cuando hablamos de dignidad, es entender que todo ser humano tiene un valor, es valioso por el hecho de ser un ser humano y merece ser cuidado. Entonces, todas esas cosas que de repente decimos, ¿qué necesito?
¿Qué necesito? Ay, alguien está entrando. Bienvenida, Quetzali. Estamos ya iniciando la sesión, pero bienvenida. Estamos ahora explicando un poquito sobre los conceptos que están alrededor de los derechos humanos. Entonces, pensando en el concepto de dignidad que siempre aparece, ¿no? Cuando hablamos de derechos humanos, es recordar que todo ser humano es valioso y merecedor de ser cuidado. Y cuando nos preguntemos cuáles son esas necesidades fundamentales que me permiten tener una vida digna, o sea, me permiten tener esta idea de que soy valioso, de que merezco ser cuidado, entonces todas esas cosas que nosotros podemos pensar, por ejemplo, el derecho al agua, el derecho a un trabajo digno, el derecho a poder vivir en una casa, ¿no? Tener un lugar donde protegerme, tener derecho a mi tiempo libre, ¿no? Al tiempo de esparcimiento. O sea, todos esos derechos ahorita que me permiten a mí sentirme en una sensación de valor y cuidado, a esos son justamente los que les vamos a llamar los derechos humanos, ¿no? Eso que pensamos, esos son derechos humanos. Aquí valdría también empezarnos a preguntar, ¿verdad? Ay, ¿qué otros derechos a lo mejor no tengo y que sí necesito para poder vivir una vida con dignidad, para poder tener una vida sintiéndome valioso y sintiéndome cuidado? Porque pues como decimos, los derechos humanos son progresivos, entonces muy probablemente necesitamos aún más derechos de los que tenemos para poder sentir que verdaderamente podemos tener una vida digna. Y entonces valdría la pena empezar a preguntarnos, pues, ¿qué puedo hacer yo, no? Para que esos derechos se vuelvan una realidad y estén dentro de un marco legal. El segundo concepto que me gustaría explorar el día de hoy es el de vulnerabilidad, que es como todo lo contrario, ¿no? Si dignidad hablamos que tiene que ver con lograr esta sensación de valor y cuidado del ser humano, pues la vulnerabilidad va a ser como la cara opuesta de esto. Pero hay una parte que creo que es valiosa mencionarla, porque cuando hablamos de vulnerabilidad, hablamos de un estado de riesgo al que se encuentran sujetas algunas personas en determinado momento por el contexto o situación en la que se encuentran. Entonces, la invitación que yo les voy a hacer el día de hoy es pensar en la vulnerabilidad no como una cualidad de una persona, sino más bien como un estado de riesgo que un contexto o situación pone a una persona. Esto es un poquito diferente a cuando de repente decimos, o he escuchado, inclusive yo lo he escuchado algunas veces, que escucho que dicen, es que ser mujer son vulnerables, ¿no? Las mujeres son vulnerables, escuchamos mucho eso. Y tú dices, pues, ¿qué quiere decir eso, no? Ahí lo que nos está queriendo decir entre líneas es como si ya el ser mujer, el haber nacido mujer, el ser yo una mujer, automáticamente me vuelve una persona vulnerable por ser mujer. Cuando no es así, la vulnerabilidad surge porque el contexto, la situación en la que yo estoy, me está generando a mí una amenaza, una afección por el hecho de ser mujer. Pero si yo no estuviera en ese contexto, en esa situación, entonces yo no estaría en un estado de vulnerabilidad. Si vemos la diferencia, o sea, sí existe, ¿no? Una diferencia. Es como la imagen. O sea, la persona no es la que tiene la condición de vulnerabilidad. Es el contexto, algo externo, lo que está haciendo que esté en un estado de riesgo. Ahora, cuando más de una vulnerabilidad está presente en el contexto, en el entorno, hablamos de interseccionalidad. ¿Sí? Es como un concepto cuando ya existe más de una vulnerabilidad presente en un contexto. Por ejemplo, si soy un niño, acuérdense, un niño no es sinónimo de vulnerabilidad. Más bien, un contexto, un entorno en el que a lo mejor el niño no tiene a sus padres, y no está protegido constantemente, no está vigilado constantemente, pues ahí ya hay un contexto, un entorno de vulnerabilidad. Y si a eso le agrego que el niño está en situación de migración, y si a eso le agrego que está en una situación de discapacidad motriz,
pues ahí es donde hablamos de una interseccionalidad. Ok, ¿cómo vamos hasta ahorita? Porque vamos a hacer ahora un cambio de temática. Pasamos de lo que es los derechos humanos, ahora nos vamos a ir al desarrollo psicosocial del niño, niña y adolescente. Esto porque el objetivo es ver, ¿no?, como estas dos caras que de alguna manera se vienen vulneradas o se vienen violentadas cuando existe abuso sexual infantil. Ok, todo bien, dice Alicia. Muchas gracias por el comentario. También pueden usar ahí las reacciones, ¿no? Esas a veces a mí me gustan mucho porque son muy divertidas. Entonces, bueno, vamos a continuar con la sesión. Vamos a continuar con la sesión hablando sobre el desarrollo psicosocial del niño, niña y adolescente. Esto para notar, ¿no?, cómo el abuso sexual puede llegar a permear y a generar caos y algunas problemáticas en áreas que a lo mejor ni habíamos considerado, y por eso son valiosos, ¿no?, de mencionarlos. Entonces, según algunos teóricos, el desarrollo de las principales áreas de desarrollo que tienen los niños, niñas y adolescentes van a estar en tres áreas principalmente. El área motor, que nos referimos a cómo el niño aprende a utilizar su cuerpo y cómo aprende a manejarlo, ¿no? Lo vemos desde cuando nacen los niños, ¿no?, cómo de repente empiezan a notar que si muevo mi mano así, significa que mis dedos hacen esto, ¿no? Y luego puedo empezar a agarrar las cosas, y puede empezar a gatear, y puede empezar a caminar, ¿no? Entonces todo ese desarrollo corporal al manejo y uso de mi propio cuerpo es el que le vamos a llamar el área motora. En una segunda área está el área cognitiva, que ahí nos referimos a esta capacidad de poder tener un desarrollo del pensamiento, ¿no?, de la memoria, de la percepción, de poder ir aprendiendo, de la capacidad del cerebro de poder aprender. A eso nos vamos a hablar el área cognitiva. Y en una tercera parte, lo que es el área afectiva, que es cómo la persona es capaz de entender sus emociones, de poder procesarlas y de poder utilizarlas como un medio para participar socialmente, para poder comprender las situaciones de la vida. Y entonces vemos que para hablar de un desarrollo psicosocial de cualquier niño, niña, adolescente, siempre vamos a estar hablando de estas tres áreas. Podemos hablar muchísimo, ¿no?, de cada una de las áreas y de teorías y de un montón de información que viene a colación, pero pues los tiempos son difíciles, así que me voy a limitar a mencionarles un aspecto importante, interesante dentro del área afectiva que puede inclusive afectar al futuro de un adulto. Hay un teórico, John Bowlby, psicólogo, que desarrolló una teoría del apego en 1969. Él empezó a notar que los niños que desde que nacieron hasta los primeros años de vida, que fueron protegidos, que fueron apapachados, que los cargaron para todos lados, ¿no?, que constantemente había esta sensación de protección de sus primeros cuidadores, de sus cuidadores principales. Cuando crecían, podían ser más independientes, se volvían niños muy seguros, que aunque ya los padres no estuvieran siempre presentes, ellos podían desarrollarse con seguridad, con certeza, con tranquilidad en el medio en el que se encontraban. Mientras que todo lo contrario, niños que en su nacimiento y primeros años de vida no fueron tan apapachados, no fueron tan acariciados, no fueron tan cuidados, tan protegidos. De repente esas ideas, ¿no?, que tenían nuestras mamás, porque a mí me llegó a pasar, ¿no?, que decían nuestras abuelas y nuestras mamás, no, deja que llore, déjalo en la cuna que llore, que se aguante, ¿no?, ahí para que se le quite el llanto. Entonces esas circunstancias, según John Bowlby, según este psicólogo, puede llegar a herir el desarrollo afectivo de los niños y con el futuro generar problemas en adultos que tienen mucha ansiedad, tienen mucho miedo. ¿Por qué? Porque aprendieron desde en temprana edad que no siempre estaban protegidos, ¿no? Y entonces eso genera una cierta inseguridad afectiva que va permeando a lo largo de la vida.
Entonces, esta teoría de John Bowlby es solamente un ejemplo pequeño de cómo ciertas cosas que nos suceden en nuestro desarrollo temprano afectan dramáticamente a veces en nuestra adultez. Y por qué es importante, pues, que todas estas cuestiones de poner atención, ¿no? Que sí, los derechos humanos son de alguna forma, pues, una manera de proteger el desarrollo que todo ser humano tenemos a nuestros inicios de la vida. Pasamos ahora a hablar un poquito sobre, pues, las definiciones de lo que es la niñez y la adolescencia. Según la Ley General de los Derechos de las Niñas y los Niños y Adolescentes, son niños los menores de 12 años, ¿sí? O sea, cualquier individuo humano que no ha rebasado esa frontera de años se le va a llamar un niño o niña. Y un adolescente, aquellos que ya cumplieron los 12 años, pero no rebasan los 18. Entonces, esos dos personas, esos dos individuos, niños y adolescentes, son, digamos, los protagonistas, ¿no?, de nuestra conversación de ahora, y ese es el rango de edad en el que nosotros tenemos que tener en cuenta para saber, ¿no?, a quiénes nos estamos dirigiendo. Ok, entonces ya entendida esta parte, pues vamos a hablar un poquito sobre estas características generales de las experiencias sexuales infantiles. Así como hablamos, ¿no?, de que hay un desarrollo, hay áreas de desarrollo en todo ser humano, como la cognitiva, la motora, la afectiva, también hay un desarrollo sexual. O sea, de repente esa idea, ¿no?, que teníamos, o que tenían nuestras abuelas y nuestras mamás, de que no, los niños, ellos no saben nada de sexo, ellos no saben nada de sexualidad, pues no es verdad, ¿no? O sea, sí existe una experiencia sexual infantil, sí la existe. Ahora, muy importante, los infantes no viven ni piensan sobre la sexualidad de la misma forma que un adulto. Esa es la gran diferencia y esa es la parte que sí me gustaría como sobresaltar en negritas, ¿no? Es como, pues sí, no es como que el niño va a tener la idea de la sexualidad así como la tienes tú, como un adulto que ya ha vivido ciertas experiencias. Pues no va a ser así, pero sí la va a ver de la forma en que un niño puede experimentar el reconocimiento de su sexualidad. Porque esa es la parte, digamos, que si pensamos en las experiencias sexuales infantiles, pues son básicamente experiencias de reconocimiento, de conocer, ¿no?, de saber cómo funciona su cuerpo, de entender qué sucede cuando porque vamos a notar que es normal de repente algunas ciertas exploraciones de ciertas zonas erógenas, o inclusive se hablaba en el curso, ¿no?, de que hay registro de erecciones en bebés o en niños muy pequeños, en tener curiosidad también, ¿no?, de repente de que si alguien está desnudo, ay, ¿qué es eso? Y va a haber una cierta curiosidad de ciertos aspectos de ese tipo. Y a esa, digamos, cualquier exhibición que pueda tener un infante o a intereses sobre la sexualidad, pues se debe considerar completamente normal, ¿verdad? O sea, es parte de una etapa, un área de desarrollo también que todo ser humano tenemos. Por lo tanto, no debemos espantarnos, no debemos dramatizar o sobreexagerar la situación, porque lo que no queremos en ningún momento es crear una sensación de culpa o de vergüenza, porque esa sensación de culpa o de vergüenza es lo que puede llegar a estropear ese desarrollo normal de esta área que todos tenemos y que todos vivimos. Otra cosa interesante también aquí que hay que puntualizar es entender que para las experiencias sexuales infantiles, pues está vinculado con la idea del placer y el afecto, ¿no? O sea, básicamente por ahí va la situación y no escala o no se va a otras áreas. Y que también hay que ser cuidadosos, porque recordemos que los niños aprenden por imitación, ¿verdad? Aprenden por lo que ven y por lo que experimentan. Entonces, sí es importante que separemos la noción de la sexualidad del infante y del adulto y tratar de no exponerlo a situaciones que no van con su edad, ¿no? Porque sí, lo que ven en películas, lo que ven en las redes sociales, lo que ven, no sé, lo que de repente para nosotros puede ser
muy normal y cotidiano, pues no puede ser así también para ellos, ¿no? Hay que permitir que el mismo infante experimente su desarrollo sexual como naturalmente le surja a esa persona, le surja al infante. Un correcto desarrollo sociopsicoemocional, sexual de la niñez sin prejuicios y en una adecuada educación y con afecto va a garantizar una autoconfianza futura, así como una correcta identidad personal. Ese es el objetivo, ¿no?, de todo ser humano que se acerca de hecho a la adolescencia. Ahí nos comentaban que la adolescencia, el máximo logro de la adolescencia es tener una correcta identidad personal, que lo vamos a ver especialmente dentro de esas tres áreas. Una identidad psicosexual, o sea que hay una noción de una identidad de género, también hay una noción sobre el rol de género que quiere presentar ante la sociedad y una orientación sexual. También va a haber una identidad psicosocial, o sea que la persona, el adolescente es capaz de insertarse en un mundo organizado y colaborativo, o sea que es capaz de adentrarse y generar un rol social dentro del contexto en el que se encuentra. Y hay una identidad ideológica, o sea que empieza a tener un parámetro, un desarrollo de valores, ¿no?, de cuáles son esos criterios en el que yo necesito para poderme desarrollar socialmente adecuadamente, tener un sistema ético y político. Entonces, cuando todas estas áreas de desarrollo que ahorita comenté salen, ¿no?, sale todo bien y no hubo, que claro, eso es también una utopía, ¿verdad? Seamos honestos, creo que todos en algún momento, pues sí, llegamos a tener algún problema en alguna de nuestras áreas de desarrollo, pero digamos que cuando todo surge lo mejor posible, pues hablamos de una persona que tiene una autoconfianza y una correcta identidad personal cuando entra y termina su adolescencia. Como les comentaba, todo esto que les hablé sobre el desarrollo, las áreas del desarrollo humano, pues yo les recomendaría, ¿no? Es una pequeña probadita de varias información extensa que hay sobre el tema, y les recomendaría consultar a estos tres autores que son, digamos, los que han estipulado cómo se surge este desarrollo que les comento. El primero, Sigmund Freud, ¿no?, que es el padre del psicoanálisis, considerado el padre del psicoanálisis, que él se enfocó mucho al análisis psicosexual, ¿no?, de los humanos. Jean Piaget, que a diferencia de Freud, más bien se fue al analizar el desarrollo cognitivo, y Erikson, que se enfocó al desarrollo social. Entonces, pensemos, ¿no?, que si queremos abordar un poquito más el tema, conocerlo a profundidad, pues la invitación sería analizar los contenidos de estos autores. Ok, entonces vamos ya a la tercera y última parte de la sesión del día de hoy, que es ahora sí hablar sobre el tema de abuso sexual infantil, cómo iniciar la conversación con los niños. Esta parte de la presentación forma parte de la información de un libro, que de hecho tiene el mismo título, que ahí en el lado izquierdo de la presentación pueden ver los autores, y que de hecho yo les voy a compartir la presentación también por el correo que ustedes me proporcionaron, para que puedan ustedes entrar al contenido de la información del libro directamente, porque ahí va a estar dentro de la presentación un link que los lleva al libro. Entonces, las pautas del libro, pues vienen ahí, ¿no? ¿Cuáles son los objetivos? Que también lo hemos platicado en la sesión. Lo que buscamos en esta sesión y que viene permeado en este libro, pues es desarrollar pautas de protección y prevención. Creo que eso principalmente, ¿no?, es lo que más queremos lograr en este día. Ampliar el conocimiento sobre el tema, incentivar a buscar ayuda y desarrollar habilidades para enfrentar situaciones abusivas. Entonces, esta parte de la presentación pues va por esa vía. Vamos primero a definir, ¿no?, a qué nos referimos con abuso sexual infantil. En este libro lo mencionan como cuando un adulto utiliza la seducción, el chantaje, la amenaza o manipulación para involucrar a un menor de edad en actividades sexuales. Ahora, también me gustaría revisar la definición del abuso sexual que tiene la UNICEF.
que acá les voy a compartir el documento, una pequeña parte del documento que también recomendaría que lo checaran si les interesa, y también viene el link en la presentación. Y dice, implica toda interacción sexual en la que el consentimiento no existe o no puede ser dado independientemente de si el niño entiende la naturaleza sexual de la actividad e incluso cuando no muestre signos de rechazo. El contacto sexual entre un adolescente y un niño o una niña más pequeños también puede ser abusivo si hay una significativa disparidad en la edad, el desarrollo, el tamaño o si existe un aprovechamiento intencionado de esas diferencias. Entonces aquí se hablan de varias cosas que también lo vamos a seguir conversando en la presentación. Entonces me voy a regresar un poquito acá a la presentación para poderlo explicar a más profundidad. No me quiero detener mucho porque si no el tiempo me va a matar. Ahorita lo voy a seguir explicando. Entonces, ¿por qué hablar de abuso sexual infantil? ¿Por qué es importante seguir la conversación? Pues porque necesitamos prevenirlo. Esa es una de las pautas, ¿no?, que más fuertemente se nos habló en el taller, que las cifras son alarmantes. México es uno de los primeros productores de pornografía infantil, es uno de los primeros países en tener muchísimas denuncias, ¿no?, de abuso sexual. Entonces, de verdad las cifras son muy preocupantes y creo que una de las cosas más importantes que podemos hacer es buscar formas de prevenir este abuso. ¿Y cómo? Pues educando, no queda de otra, ¿no? Lo que queremos es que la información se difunda para que los infantes conozcan los peligros, buscar maneras de que se protejan y que puedan tener acciones de, pues, apoyo en caso de que haya ocurrido un abuso. Es verdad que los infantes no pueden a veces imaginar de qué se trata o cómo funciona o qué es el abuso sexual, y no es fácil abordar el tema, pero es importante buscar formas de ayudarlos a protegerse, de tal manera que no sientan tampoco, ¿no?, que siempre están en un constante riesgo. Ahora, no estamos solos, o sea, sí hay muchos recursos actualmente de cuestionarios, de manuales, de talleres, que podemos echar mano para apoyarnos, porque creo que a veces esa es la parte difícil, ¿no?, de cómo iniciar, qué decir. También recordar que hablar esto es importante porque hay efectos inmediatos y a largo plazo en el desarrollo psicosexual y social del niño que sufre abuso, y que muchas veces un niño que sufre abuso va a tener un patrón de interacciones abusivas que va reproduciendo a lo largo de su vida. Entonces, por eso hablábamos tanto, ¿no?, del desarrollo psicosocial de los niños, porque eso va a estar permeado, va a estar lastimado cuando existe una violación. Entonces, ¿cuáles son esas recomendaciones que hablamos? Pues empezar la conversación sería una de las primeras cosas para hacer. Buscar la información, buscar los recursos, que de hecho yo se los voy a compartir ahorita al final de la sesión, y revisar esa información juntos. O sea, lo ideal es que tanto los cuidadores, los padres, madres, tutores, revisen la información junto con los menores, porque se trata de desarrollar pautas de protección, de desarrollar un criterio propio del menor, para que sepa cómo lidiar con alguna situación en la que se encuentre inmerso, que esperemos no suceda, pero hay que siempre estar prevenidos. Ahora, sobre la definición del abuso sexual, hay 3 cosas que nos ayudan mucho a identificar cuándo existe abuso, y que de hecho el concepto que ahorita les comentaba del manual, pues viene, ¿no?, está permeado. Hay 3 características que nos permiten saber si hay o no abuso sexual infantil. Característica número 1, hay una asimetría de poder, o sea que hay una posibilidad de control sobre el menor física o emocionalmente. Entonces ya lo veíamos inclusive en la definición. Si, digamos, hay una disparidad de edad, aunque sean menores de edad, por ejemplo, un chico, chica, adolescente de 15, 16 años que está en una situación sexual con un niño de 7, 8 años,
por el simple hecho de que hay una asimetría de poder física, hay una posibilidad de abuso sexual. Segunda característica, asimetría de conocimiento. La víctima no puede comprender cabalmente el significado y las consecuencias potenciales de la actividad sexual. Un ejemplo que nos daban en el taller y que llega a suceder, que nos comentaban ellos, los de la comisión, es que, por ejemplo, un chico o chica de adolescente, 15, 16 años, que tiene una relación romántica con un adulto de 25, 30 años. Y la chica está de, no, yo estoy contenta, yo estoy feliz, es mi novio, yo quiero hacer lo que, o sea, tengo relaciones y es mi decisión, todo. Pero como ya hemos visto sobre áreas de desarrollo y sobre el desarrollo psicosocial de los niños, niñas y adolescentes, un adolescente que está en 15 a 16 años no está en una maduración ni emocional, afectiva, ni cognitiva, ni motora. Y por el hecho de estar en una situación de disparidad, de asimetría de conocimiento y madurez, ya automáticamente no puede haber un consentimiento total, ¿no? Cabal de la situación. Tercera característica, asimetría de gratificación. El agresor busca satisfacer sus propios impulsos y necesidades sexuales, independientemente del daño de lo que implica a la otra persona, al menor. Entonces, cuando veamos estas tres características presentes, o inclusive cuando ya exista una de estas características presentes en una situación de riesgo, ya podemos empezar a hablar o sospechar de un abuso sexual infantil. Entonces, ¿qué hacer tanto para prevenir como para manejar una situación de posible abuso si empezamos a identificar que sí existe un abuso, o para prevenirlo? Pues siempre pues, iniciar la conversación, pues cómo explicarles que su cuerpo les pertenece, que lo conozcan. También es importante empezar a ampliar ese vocabulario anatómico que de repente está muy atrofiado, ¿no? Hablar adecuadamente de las partes del cuerpo como si estuviéramos hablando de cualquier zona, ¿no? O sea, para nosotros es normal decir manos, dedos, ojos, y también debe ser normal hablar de vaginas, hablar de penes, hablar, ¿no?, de senos. Y que siempre puede decir no. Hay una idea siempre muy presente en la cultura mexicana, y creo que es una cuestión también social y cultural, que hasta lo escuchábamos mucho, ¿no? Nuestros abuelos, nuestros tíos, mamás. Hay que respetar a los adultos, y los adultos siempre tienen la razón. Es algo que era muy común, ¿no?, anteriormente. Y aquí lo que sería es invitarles a cambiar ese discurso y más bien decirles a los niños, a los menores, pues los adultos no siempre tienen la razón y los adultos no siempre son buenos y hay que ser cuidadosos. Porque hay que tratar de entender que pues no se trata de sobreproteger o ignorar los riesgos o inclusive como de espantarlos, ¿no? Sino de dar los medios para protegerse. Un niño bien informado tiene menos oportunidades de ser víctima. Esta también es otra idea muy importante que se nos planteó en el taller constantemente. O sea que si un niño conoce las posibilidades de riesgo, conoce que a veces los adultos pueden no siempre buscar su beneficio y que tiene la capacidad de decir no, es menos propenso a ser víctima a los niños que nunca se les habló del tema, como si nunca hubiera existido y como si nunca pasara nada. Aquí se trata también de buscar formas de que el niño o niña o adolescente encuentre soluciones por sus propios medios, sin asustarse. Entonces, como les comentaba, paso 1, iniciar la conversación, empezar a hablar también sobre el desarrollo sexual como se esté presentando en la vida del menor, tratar de pues clarificar, ¿no?, que no siempre los adultos viven la sexualidad de forma saludable y que inclusive llega a haber ocasiones en que alguno pueda abusar de ellos, ¿no?, pueda propasarse y que ellos deben cuidar ese aspecto. En segundo plano, construir una red de apoyo, saber
con quiénes puede acudir él en caso, o ella en caso de que suceda. Eso en casa, eso en la escuela, eso en la parte social afuera, eso con las amistades, y tratar de siempre estar involucrado con todos esos espacios y relaciones que tiene significativas el menor. En caso de que exista o se presente abuso, ¿cómo reaccionar? Pues primero, evitar proyectar sus sentimientos sobre el infante para evitar reforzar el trauma o la culpa. Escucharlo tranquilamente, no dramatizar, usar las mismas palabras que está utilizando el menor de edad. Ahora, en el caso de los maestros, que si en algún momento llega un alumno a tener la confianza de compartirnos alguna experiencia, es importante limitarnos a 3 preguntas. A nosotros no nos interesa qué pasó, no nos interesa que nos cuente la historia, porque eso ya le va a corresponder a la policía, le va a corresponder al psicólogo. A nosotros lo único que nos interesa es que nos responda si ya ha hablado de esto con alguien y con quién, porque lo que queremos saber es que los cuidadores principales, padre, madre, tutor, están enterados de la situación. Segundo, si ya hay una denuncia, si ya se ha empezado este proceso legal contra la persona, porque también eso es otra cosa que se nos recalcó mucho, de que siempre tiene que haber denuncia, independientemente de nada, siempre tiene que haber denuncia, porque es una forma de proteger al menor y de proteger a los posibles siguientes menores que estén alrededor de ese agresor. Entonces siempre vamos a incentivar, vamos a buscar que el menor decida continuar con un proceso legal en caso de que no lo haya hecho. Y paso número 3, preguntarle si quisiera recibir ayuda psicológica o más apoyo, porque aunque haya pasado mucho tiempo, aunque ya se haya hecho la denuncia, aunque ya según se haya resuelto la situación, si el menor lo sigue mencionando en siguientes etapas, significa que todavía no hay un proceso que no hay un proceso que ha quedado inconcluso y que se requiere más apoyo. También estar al pendientes, porque no siempre se utilizan las palabras. Entonces, como docentes, los dibujos, los escritos, los juegos entre ellos, la salud de los menores también pueden llegar a ser indicadores. Y que también los niños raramente mienten sobre estos eventos, así que es importante, si llega a compartirnos esta información, creer, o sea, que no es un chiste, que no es broma, que esto lo vamos a tomar con la seriedad en la que lo que está pasando, y que también asegurarles que no son responsables, que no sientan culpa, y pues acudir al centro de salud, la Fiscalía o Servicio Nacional de Menores en caso de que así suceda. O sea, siempre tenemos la obligación, acuérdense, de proteger a ese menor cuando estamos en una posición de responsabilidad ante esa persona, y por lo tanto siempre vamos a buscar que si se revela abuso, buscar denunciar, buscar ir ante las autoridades. En el caso de los que estamos en el área de la docencia, hay un protocolo en el que nosotros como maestros debemos siempre acudir en caso de que así suceda. Todas las escuelas ya tienen sus directivos un protocolo establecido de cuál es el medio a desarrollar si se presenta algún abuso. Como docentes, lo único que tenemos que hacer es hacer esas 3 preguntas, recordar, hacer esas 3 preguntas, y si no ha habido denuncia, ir directamente con el director y comentar lo sucedido, porque entonces deberá haber un proceso legal alrededor de esto. Entonces también es muy importante que tratemos de explicarle al menor la situación, lo que va a pasar, explicarle por qué es importante hacer esa denuncia, por qué es importante hacer este protocolo, porque puede llegar a ser que el menor se asuste, pensar de que ¿qué? Pero le van a hablar a mi papá y va a llegar la policía y me van a llevar a la fiscalía, ¿no? Entonces empieza a haber miedo y puede que el menor se retracte o ya no quiera o diga que lo inventó todo. Entonces es importante que llevemos de la mano al menor, lo acompañemos en todo el proceso, le expliquemos todo lo que está sucediendo para que no se sienta solo y para que pueda tener un adecuado acompañamiento. Finalmente, les voy a compartir estas 2 fundaciones. La Fundación Paz, que está en Guadalajara, Jalisco,
que se encarga de hacer manuales, talleres. De hecho, su página web es fantástica, recomiendo que la revisen. Aquí les voy a dar un rápido tour. Entonces, en la página web inclusive vamos a encontrar manuales, talleres, conferencias, artículos, y muchos de ellos los podemos revisar directamente en línea. Tienen ya programas establecidos para ciertos años, para iniciar la conversación desde los 3 años de edad. Tienen para adolescentes, tienen manuales para padres y familias, para maestros. Entonces, recomiendo mucho que le den una revisadita ahí a profundidad quienes quieren continuar con más información al respecto, porque aquí, ¿no? Aquí ya está todo para poder iniciar la conversación. Y también les recomendaría la Fundación Manos Entrelazadas, que está aquí en Tijuana, y ellos pueden apoyar con asesoría legal y psicológica. También dan talleres en caso de que queramos más información o más apoyo. Y para ya cerrar también les voy a compartir lo que es un test de prudencia que está en este libro que les comentaba de la última parte de la conferencia. Es un test de 13 preguntas que pueden contestar junto con el menor, los pueden hacer junto con ellos, para ir generando este criterio del que hablamos, ¿no? De prevención. Y de hecho el test ya viene con las respuestas y viene también dentro del libro el por qué esas respuestas, ¿no? Se contestan de cierta forma, para que así podamos tener algún medio de cómo empezar ese diálogo con el menor. Y pues ya, alcancé un minutito, me comí de más. Espero que esta información les funcione, espero que esta información les sirva mucho. Y pues ahora sí que agradezco la atención, y pues me voy a quedar aquí en espera en la videollamada de si tienen dudas o algún comentario.